Buenos días, reciban un cordial saludo. Estamos ya en el segundo domingo de Adviento, un tiempo especial, un tiempo bonito, un tiempo de Dios que nos permite a nosotros pues revisar nuestra propia vida, iluminar nuestra vida con la palabra de Dios y de esta manera pues acercarnos a celebrar con alegría el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo disponernos de la mejor manera posible para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas del día de hoy están bastante interesantes y vienen a ayudarnos a nosotros en este camino de preparación. Vamos a ir analizando cada uno de los textos y que sean ellos los que iluminen nuestra vida, iluminen nuestra reflexión. En la primera lectura, el profeta Isaías comienza con aquel día, refiriéndose a la venida de Dios. Por lo tanto, ese término, aquel día, se refiere al tiempo de Dios, al kairos de Dios, cuando Dios interviene en la historia para cambiar a la historia y por consiguiente cambiar la vida del hombre. Dice: brotará un renuevo del tronco de Jesé y de su raíz florecerá un vástago. Se está refiriendo a la llegada del reino de Dios y el que gobernará en ese reinado, el que será el rey. Dice de dónde vendrá, de qué estirpe vendrá. Ahora, este hombre que va a reinar tiene unas cualidades. Dice Isaías: sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. Tendrá los 7 dones del Espíritu Santo. Sabemos que el número 7 significa plenitud, es decir, tendrá la plenitud del Espíritu de Dios para gobernar con sabiduría, para gobernar con prudencia, para gobernar con justicia. Ahora, este reinado o este rey que viene tiene un propósito y lo encontramos en la misma lectura. Dice: no juzgará por apariencia ni sentenciará de oído. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Viene a emitir un juicio, pero un juicio mirando el corazón del hombre, las verdaderas intenciones del hombre. Solo Dios conoce lo más íntimo del hombre, y es allí donde seremos juzgados, en nuestra intimidad. Otro propósito es: herirá al violento con la vara de su boca y al malvado con el aliento de sus labios. Se está refiriendo aquí al maligno, al mal. El mal será vencido, será eliminado. Es decir, que en este reinado no hay cabida para el maligno, no hay cabida para el pecado. Dice luego lo siguiente: este reino, como es un kairos de Dios que cambia la historia, comienza entonces un nuevo orden. Se va a recuperar lo que perdimos en el pecado de Adán y de Eva. Comienza la nueva creación, el nuevo mundo, el nuevo cielo, la nueva tierra. Y el profeta Isaías lo describe de una manera poética. Dice así: habitará el lobo con el cordero,
La pantera se tumbará con el cabrito. El novillo y el león pasarán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso. Sus crías se tumbarán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago. Por todo mi monte santo, porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Se está refiriendo a la nueva creación, al nuevo mundo. De aquí podríamos resaltar lo siguiente, cuando dice que el león comerá paja como el buey, cuando nosotros sabemos que el león es un animal carnívoro. Quizás el profeta aquí nos está indicando que Dios tiene el poder para comenzar una nueva creación. Dios tiene el poder para recrear. También dice, el niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente, no hará daño ni estrago. Quizás ese niño se está refiriendo a la humanidad. La humanidad va a recuperar su santidad, va a recuperar el estado de gracia que había perdido con el pecado de Adán y de Eva. Y vean que la serpiente, que fue la culpable del pecado de Eva, tendrá la inocencia, es decir, no tendrá el veneno, no tendrá la maldad para morder. Incluso nos dice aquí que en esta nueva creación, en este nuevo reino que llega, no hay posibilidad del pecado. No hay posibilidad de volver a ofender a Dios. Esos son los detalles que pudiéramos encontrar en el profeta Isaías en este segundo domingo, que nos dice que el reino de Dios vendrá. Y estas son las características del reino de Dios y las características del que va a reinar. En cuanto a la segunda lectura, simplemente quisiera tomar las primeras líneas que dicen: todas las antiguas escrituras se escribieron para enseñanza nuestra. Todas las antiguas escrituras se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios para enseñarnos a nosotros, para instruirnos a nosotros. Y la invitación de Pablo es que creamos en la palabra de Dios, que aceptemos esa palabra de Dios. En el contexto de las lecturas del día de hoy, se nos está invitando a creer en las profecías de Isaías, en las palabras de Isaías, en las visiones de Isaías. En cuanto al Evangelio, está muchísimo más interesante y que nos abre un espacio para una reflexión. Comienza la lectura del Evangelio de Mateo diciendo: por aquel tiempo. Aquel tiempo tiene la misma relación con que inicia la primera lectura del profeta Isaías, que dice aquel día. Es decir, aquel tiempo que dice Mateo se refiere al Kairos de Dios. Es decir, que Juan el Bautista es un Kairos de Dios. Juan el Bautista se hace presente para cambiar la historia de la humanidad y para cambiar la historia del ser humano. Por eso la figura de Juan cobra importancia, porque es el Kairos de Dios presente en Juan. Ahora Juan predicaba la conversión y decía: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Ahora la conversión o el arrepentirse significa que hay que volver a Dios. La palabra convertíos, la palabra arrepentíos, para el pueblo de Israel significaba
volver a una relación correcta con Dios. Es decir, San Juan comienza invitando a que tengamos una nueva relación de amistad con Dios. Juan llama en su conversión a romper radicalmente con el pasado pecador y a empezar de nuevo con el Dios que promete que vendrá a juzgar. Queridos hermanos, convertirse es más que darle la espalda al pecado. Convertirse es volver hacia una vida más fructífera, es volver a estar en amistad con Dios. Arrepentirse significa dar la vuelta, tomar una nueva dirección, un cambio de idea, un cambio de corazón. Dice el evangelista: preparen el camino del Señor. Este preparar el camino del Señor lo conseguimos nosotros en Isaías capítulo 4 versículo 3, y se está refiriendo a aquella experiencia cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio y tenían que acomodarse para regresar a su tierra natal. Pero ese regresarse tenía que hacerse en alegría y en confianza, porque Dios les conducía, porque Dios estaba con ellos y porque Dios les protegía. Por lo tanto, nuestra preparación de volver a una amistad con Dios, tenemos que hacerlo con alegría, con confianza, saber que Dios está con nosotros. Dice también Mateo algo interesante acerca del vestido de Juan. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura. Esto lo conseguimos también nosotros en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 1, a partir del versículo 8. El profeta Elías se vestía de la misma manera. Por lo tanto, Juan representa el regreso de Elías. Y el libro de Malaquías, en el capítulo 4, versículo 5, dice que antes que venga el Mesías, regresaría Elías. Por lo tanto, si Juan representa a Elías, es un indicativo que el Mesías está cerca. También nos habla de la alimentación. Se alimentaba de saltamonte y miel silvestre. Esto también lo encontramos en el libro del Levítico, capítulo 11, a partir del versículo 22. Se refieren que eran alimentos puros. Es decir, este hombre, Juan el Bautista, es un hombre puro. Y vivía en el desierto. Y estando en el desierto, tenía la ropa necesaria, tenía la comida necesaria, tenía el agua necesaria. Es decir, la austeridad. De allí que Juan se convierte en un testimonio para la humanidad, para los hombres, que hay que aprender a vivir realmente con lo necesario. Y de esta manera se denuncia la vida de aquellos que viven en opulencia, en lujurias, en comelonas, en desenfrenos. Es interesante mirar todos estos elementos de la Sagrada Escritura. Y dice Mateo, él los bautizaba en el Jordán. ¿Qué significa bautizar? Bautizar es sumergir en el agua, y esto representa la muerte. Muero al pecado, muero a mi antigua vida y comienzo una nueva vida. Es decir, se hace presente el kairos de Dios en la vida del hombre. Realmente aceptaban el mensaje que traía Juan el Bautista. También dice Mateo en el Evangelio, yo os bautizo con agua para que se conviertan, pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esta palabra, refiriéndose a Jesús, acuérdense cuando Jesús dice: yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que estuviera ardiendo. Lo conseguimos en Lucas capítulo 12, en el versículo 49. Esto se refiere a que el fuego purifica, transforma, hace nueva todas las cosas. Jesús es el que realmente vendrá a dar la renovación de este mundo, la renovación de la creación, a renovar la vida del hombre. Jesús eliminará el pecado, vencerá el pecado y nos dará una nueva vida, la vida de ser hijos de Dios. Vean también que en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, aparece aquella frase hermosa: yo hago nueva todas las cosas. De allí pues, queridos hermanos, que tenemos que prepararnos para recibir a Jesús al final de los tiempos, en su parusía, para que venga a transformar nuestra vida, a renovar nuestra vida. Podríamos concluir diciendo que esta preparación se enfoca en la conversión, convertirnos. De allí pues que esta semana que comienza hoy, 8 de diciembre, nos podríamos colocar como propósito realizar un examen de conciencia. Podríamos buscar ayuda en internet, en las redes sociales, conseguir exámenes de conciencia y mirar allí como una ayuda, de manera que las preguntas que contienen los exámenes de conciencia me faciliten a mí revisar mi vida, revisar mis actos, revisar mis sentimientos, revisar cómo está mi relación con Dios, revisar cómo está mi relación con el maligno. Entonces les invito encarecidamente a que esta semana hagamos un buen examen de conciencia y de esa manera nos preparemos para la Navidad y para recibir a nuestro Señor. Paz y bien, que Dios me les bendiga y les conceda paz. Amén.